Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches a todos los televidentes de la derecha nacionalista de Colombia, a todos los lugares del mundo donde exista un colombiano que sienta ese latir en su corazón por nuestra tierra. Bueno, llega el mes de julio, un periodo más de convulsiones a nivel internacional por las noticias de la pandemia o falsa pandemia o mentira o como le quieran llamar del coronavirus, pero el mundo sigue. Hoy tenemos un gran invitado. Él es Luis Alfonso García Carmona. En algunas de las conferencias que les he entregado para las diferentes brigadas en Colombia, en las 14 ciudades donde estamos presentes, siempre les hablé de que teníamos un ideólogo, una persona que más o menos hace como 4 años nos había entregado el ideario político de la derecha nacionalista de Colombia. Una persona que estuvo como gobernador en Antioquia, una persona que ha trabajado en el ramo del derecho, un escritor prolijo y un verdadero hombre de la derecha. Yo siempre lo he dicho que en Colombia, para hablar de la derecha definitivamente hay que tener varios referentes. Un referente de ellos es el doctor Álvaro Gómez Hurtado, que en la paz del Señor se encuentre. Otro referente definitivamente es Omar Yepes Alzate, que lidera el Partido Conservador Colombiano. Y definitivamente el doctor Luis Alfonso García Carmona, que hace cerca de 3 años aproximadamente, un poco más, un poco menos, nos entregó una obra magistral a los colombianos llamado su libro Reconstrucción Nacional, que hasta donde tengo entendido fue muy bien visto por grandes personalidades de la política en Colombia, empezando por el doctor Álvaro Uribe Vélez, entre otros. Antioqueño, 100% de nuestra raza, y un hombre, sin lugar a dudas, creo que es un catedrático perfecto para que nos enseñe qué es realmente de la derecha, porque hay muchas personas en Colombia que dicen ser de la derecha y no tienen la más mínima idea. Luis Alfonso, amigo mío, maestro, buena tarde. Muchas gracias por esa inmerecida presentación, pero para mí, ante todo, quiero decirles a ti y a todos los teleaudientes que es un honor poder estar en sus casas a través de estos medios y poder expresarles un sentimiento que llevamos en el alma hace mucho tiempo. El sentimiento de que predominen los ideales de la derecha, que ya hoy en día han estado menospreciados, primero por gente que no los conoce y segundo por los enemigos tradicionales que tenemos, que por supuesto es el comunismo, es la extrema izquierda y es el materialismo, que quiere acabar con las tradiciones y con las herencias que tenemos de la cultura occidental, democrática y cristiana. Entonces, ya con ese preámbulo, podemos entrar un poco en materia de lo que ocurre en Colombia. En Colombia, los gobiernos democráticos, sin distingo de partido ni de líder, durante los últimos 50 años le han regalado a la izquierda el espacio para que siembren una semilla ponzoñosa que se llama el marxismo cultural. Entonces, ¿qué hicieron los comunistas? Ellos son conscientes de que su movimiento, sus ideas, sus teorías, sus estrategias fracasaron en el mundo entero. Las impusieron en Rusia y en otros países a base de masacres violentas contra los pueblos, contra los campesinos, aún contra los mismos campesinos rusos. Fueron millones los masacrados para imponer esa falsa teoría del paraíso comunista. Pero ellos, conscientes de que ya en este mundo globalizado se conocen los fracasos y los triunfos de todas las corrientes, se han mimetizado con otras, digámoslo así, otros disfraces para poder penetrar
los gobiernos del mundo entero. Entonces ya no se hacen llamar comunistas, sino que se hacen llamar progresistas o gobiernos alternativos o diferentes nombres que le ponen para ocultar su verdadera esencia. Entonces en Colombia se presentó el fenómeno que conocemos como el marxismo cultural. El comunismo, bien sabemos nosotros, que intentó tomarse el poder a través de la subversión armada, a través de grupos de guerrilleros financiados, entrenados y promovidos por los países comunistas, especialmente por Cuba, Rusia y China. Pero llegó un momento en que esas naciones patrocinadoras dejaron de alimentar las finanzas de estas guerrillas. Entonces ellos optaron por la vía del delito. Empezaron a extorsionar a los honrados campesinos y ganaderos del país. De la extorsión pasaron al secuestro, porque desde la mesa principal de comando de ellos les exigían mucho más rendimiento económico. Entonces encontraron que el secuestro era un filón muy grande. Y de allí empezaron a conocer el negocio que se venía implantando en Colombia, que es el negocio de la cocaína. Comenzaron, como bien sabemos, como simples vigilantes o protectores de los narcotraficantes. Pero de allí a pasar a ser narcotraficantes era solo un paso. Se adueñaron del negocio y le agregaron otros negocios en el camino, como el de la minería ilegal, como el del tráfico con la gasolina. Y en fin, hay otro muy importante que era el apoderarse de las tierras de las personas que habían sido desplazadas por la violencia. Entonces, ¿qué pasó? Se convirtió en la guerrilla más poderosa económicamente del mundo, con los negocios más productivos, mucho más productivos que el presupuesto de cualquier país de mediano tamaño. Los negocios más productivos que era el narcotráfico, el secuestro, la extorsión y la minería ilegal, para no hablar de más. Pero políticamente la semilla del comunismo no pegó en Colombia, porque el pueblo colombiano desde muchas generaciones atrás ha sido educado, gracias a Dios, en las doctrinas cristianas, en el respeto a la autoridad, en la unidad de la familia y sobre todo en costumbres sanas que heredamos de los españoles y heredamos de nuestros ancestros. Entonces el comunismo no pegó. Por eso se dice con mucha razón de que aquí no hubo ningún conflicto. Conflicto hay cuando una gran parte de la población se enfrenta a la otra y se forma una guerra civil. Aquí eso no ha existido. Ellos después de 50 años no lograron ni siquiera votos para llegar al Congreso. Llegaron porque el señor Santos se los regaló. Pero ellos no, ellos sacaron 50.000 votos en las primeras elecciones que se presentaron como partido. Después de 50 años. Entonces, los orientadores de la izquierda radical y populista, que los hay en Colombia a porrillo, se dieron cuenta de que la vía del terrorismo y de la violencia no era el camino más adecuado para la toma del poder. Entonces se leyeron a los estrategas comunistas de Europa, como a Gramsci, el italiano, y encontraron que la solución no era esa, sino penetrar la sociedad civil. ¿Cómo? A través de la universidad y de los colegios, a través de la rama judicial, a través de los medios de comunicación. Entonces vino una especie de movimiento subterráneo que empezó a tomarse esos sectores de la sociedad. Entonces, durante estos 50 años de los que yo hablo, se fraguó la entrega del país al comunismo. Ya estamos en la última etapa,
porque ellos ya se tomaron la universidad, inclusive la universidad privada, que uno creyera que alberga a los hijos de los grandes terratenientes, de los grandes empresarios, pero resulta que los profesores son unos muchachos formados en la escuela de marxismo, y los decanos igualmente. Se tomaron la rama judicial, porque desde la universidad los muchachos que estudiaban derecho eran cooptados por los líderes izquierdistas. Yo recuerdo cuando estuve en la universidad que un grupo de 10 o 15 comunistas manejaban, no sé, una universidad de 1000 o 2000 estudiantes. Y los sacaban a tirar piedra a la calle y los muchachos no sabían ni por qué ni para qué estaban tirando piedra. Ahora es mucho más grave. Ahora es mucho más grave porque la FECODE, que ha agrupado una gran cantidad de maestros, coge unos niños que no saben ni siquiera el ABC de la economía, ni mucho menos de la política, y los llaman para que vayan a protestar contra el presidente, cualquiera que sea el presidente, o contra el Congreso, o contra la reforma tributaria, que va a saber muchacho de eso de reforma tributaria, pero están manipulados por la FECODE, que es una organización sindical netamente comunista. Y no hablemos de la rama judicial. Hoy mismo estamos presenciando el deplorable espectáculo de un tribunal de Cundinamarca que se erige como si fuera el que maneja las relaciones internacionales de Colombia y le prohíbe al gobierno que tenga unos militares norteamericanos de asesores de nuestro ejército. ¿Dónde se ha visto que un juez tenga que intervenir en las relaciones exteriores de un país? Y mucho menos darle clase al Ejecutivo para que el Ejecutivo deje en suspenso las actividades que están haciendo esos soldados que entraron sin armas al país y que no estaban en tránsito por el territorio nacional para ir a atacar a otro estado, que es lo que prohíbe la Constitución. La Constitución prohíbe que sin el permiso del Senado llegue un ejército que va a atacar, por ejemplo, a Ecuador o a Brasil y que pase por Colombia. Eso está prohibido. Pero estos señores venían sin armas a darles una asesoría a nuestros soldados. De manera que hasta allá hemos llegado. Hasta allá la dictadura judicial se tomó el poder con la tolerancia, con la casi complicidad de los gobiernos democráticos. Miremos lo que está pasando en este momento después de la Constitución del 91, que fue una constitución que se armó para darle gusto al M-19. Pues resulta que en esa constitución se le dieron tantos poderes a los jueces que estos se convirtieron en una dictadura judicial. La Corte Constitucional, llamada a ejercer el control sobre la constitucionalidad de determinada ley que se acuse porque tiene sospechas de ser inconstitucional, ya se dedica a legislar. 9 señores que nadie los eligió representan al pueblo colombiano y tienen mucho más poder que el pueblo soberano. Entonces, ¿a dónde hemos llegado? Una subversión de los valores, un golpe de gracia a la democracia y al Estado de Derecho. Por esa razón, un grupo de colombianos, sin distingo político, sin afán de protagonismo y sin seguir a nadie, porque no seguimos a ningún jefe, nos echamos al hombro la carga de sacar adelante las ideas de derecha. Y este movimiento se llama Alianza Reconstrucción Colombia. ¿Por qué? Primero, alianza, porque queremos aliarnos con todo el que piense como nosotros. Segundo, reconstrucción, porque este país hay que reconstruirlo desde los cimientos. Este país está descuadernado totalmente. Y Colombia, porque seguimos siendo nacionalistas. Hay en este momento un movimiento global que es el nuevo orden, que es eliminar las nacionalidades, eliminar las características propias de cada nación y los fundamentos de su historia, de sus tradiciones, de su idiosincrasia.
Nosotros estamos en contra de ese globalismo. Están pretendiendo inclusive acabar con las fronteras, están pretendiendo unificar la religión, están pretendiendo inclusive crear un gobierno mundial que elimine los gobiernos nacionales. Eso detrás de ellos están, lógicamente, los izquierdistas de siempre, que están en contra de la cultura, que están en contra de la tradición y que están en contra de la nacionalidad de cada uno. De manera que nosotros nos echamos al hombro esa misión, a la cual quiero convocar a los colombianos. No nos importa de qué partido vienen, o si no tienen partido, mucho mejor. Porque la idea es luchar unidos contra una cosa que es un monstruo. En primer lugar, porque después del acuerdo con las FARC, se le dio toda clase de ventajas al marxismo. Lo que no pudieron conseguir en la selva, lo consiguieron en los escritorios de La Habana, gracias a la complicidad de Santos y de un grupo de personas que estaban simplemente usufructuando la oportunidad histórica que les da para volverse ricos, y otros que simplemente querían servir de comodín para que se subiera el socialismo al poder. Entonces, estamos luchando en primer lugar contra ese acuerdo de las FARC. Recordemos que no tenemos mala memoria, y además porque fue muy reciente, que en el 2016 los colombianos rechazamos el acuerdo de La Habana. Dijimos no en el plebiscito. Sin embargo, ¿qué pasó? Una coalición santista del gobierno de Santos en el Congreso dijo que esa refrendación que el pueblo había negado, ellos la daban. O sea, sustituyeron al pueblo soberano mediante una proposición en el Congreso. ¿Dónde se ha visto que una simple proposición reforme toda una constitución? Pues llegó la Corte Constitucional vendida al presidente Santos y enajenada al movimiento comunista, y dijo que eso era válido, que era que el proceso no podía terminar en la votación, sino que el proceso continuaba hasta que un órgano competente diera la representación. Entonces cometió el más grande prevaricato que se ha visto en la historia jurídica del país. Nosotros somos un pueblo lleno de abogados, pero sin embargo yo no vi ningún abogado que saliera a protestar por eso, porque estaban todos adormecidos por la propaganda de Santos. Y muchos de ellos también porque comparten los ideales del marxismo y del comunismo. En primer lugar, tú ibas a hablar algo. No, estoy, como usted lo sabe, maestro, me quedo quietico, estoico, bien paradito, muy miliciano y oído a la caja totalmente. Estoy fascinado de la idea, y algo muy importante que quiero que recalquemos. ¿Qué es realmente la derecha? Yo ayer estuve realizando unas emisiones para el Comité Cívico de Cali. Y en ese Comité Cívico de Cali, Luis Alfonso, por cierto, te aprecian muchísimo. Sé que creo que ya has hablado con don Horacio. Sí, Horacio Parra. Sí. Horacio Parra. Sí. Tipazo, él es paisa, vive en Cali, es uno de los miembros del Comité Cívico en Cali. Y está fascinado, obviamente, porque no conocía lo que tú has adelantado, y muchos en Colombia no lo saben. Yo he sido muy controversial en el sentido de que no considero que alguien se pueda llamar de la derecha si no conoce los idearios de la derecha. No sé si tú, Alfonso, nos podrías, por favor, narrar nuevamente cuáles son el ideario de la derecha, con lo cual se ha instaurado el trabajo en equipo de la alianza de la renovación en Colombia.
que son en sí son los mismos idearios de la derecha nacionalista de Colombia, del cual tú eres el padre. Tú fuiste el que nos enseñó a muchos en ese momento y durante 4 años hemos venido tratando de enseñarlo a las diferentes brigadas en Colombia. En Medellín específicamente hay varias figuras de personas jóvenes, otras también veteranos, que están tratando de sacar adelante sus gestiones desde sus trincheras, pero son totalmente desaforados y desubicados. Empecemos por enseñar, maestro, si se puede, por favor, ¿qué es la derecha? ¿Cuáles son los fundamentos de la derecha? Bueno, hay que tener en cuenta dos factores. Primero, que en este momento los contradictores de la derecha emplean un neolenguaje en el cual ellos disfrazan las cosas con nombres, con apodos. Entonces, la derecha ellos la asimilan al nazismo, al fascismo, y a ellos les encanta cuando ven una persona que está defendiendo ideas de derecha decirle fascista, o aquí en Colombia, más, de una manera más criolla, paraco, ¿no? La derecha no tiene nada que ver ni con el nazismo, ni con el fascismo, ni con el paramilitarismo. La derecha nació como defensa de ciertos valores que estaban en peligro frente a la aparición del comunismo. ¿Cuáles eran esos valores? En primer lugar, la democracia. Nosotros estamos en contra de toda clase de totalitarismo. Por eso no podríamos ser ni fascistas, ni nazistas, ni comunistas, porque esos son gobiernos totalitarios. Entonces, todo lo contrario es la derecha, porque nosotros somos demócratas. Creemos que la democracia, sin ser perfecta, es el sistema de gobierno menos malo. Tiene defectos, pero es el menos malo. Lo preferimos a la monarquía o a la dictadura o a otro tipo de gobiernos. En segundo lugar, nosotros defendemos las tradiciones. ¿Quién dijo que para renovar un país, para mejorar un país, hay que borrar todo el pasado? Por el contrario, tenemos que aprender de la historia, sacar de la historia lo mejor y mantenerlo. Habrá equivocaciones en los pueblos. Todos los pueblos han cometido errores. Pues esos errores no los vamos a repetir. La historia es para estudiarla y para extraer de ella las sabias enseñanzas que tiene. En tercer lugar, somos defensores de la justicia. Nosotros no estamos de acuerdo con el tipo de justicia que hay en Cuba o en Rusia, donde una persona se deshace y simplemente por el hecho de ser opositor al gobierno lo condenan de por vida o a cadena perpetua o al paredón. Eso es la justicia de la izquierda. Nosotros somos amantes de la justicia. Creemos que el ser humano tiene derecho a que sea juzgado, pero con rectitud, con imparcialidad, con honestidad y hasta donde sea posible que reciba un castigo o una sanción que le sirva para rehabilitarse. O sea, somos amigos de la justicia. En cuarto lugar, somos amigos de los principios nacionales o nacionalistas. No para volvernos unos xenófobos en contra de todo lo que sea extranjero, no, para afirmar con orgullo las características de nuestro pueblo. ¿Cuáles son esas características? Las que heredamos. Nosotros heredamos características del pueblo español, del pueblo indígena y del pueblo africano, que son nuestros ancestros. Y de esa simbiosis tenemos una característica propia, diferente a los otros países. Tenemos que estar orgullosos de ella, de nuestras costumbres, de nuestro amor por la patria, de nuestro sentimiento familiar, de nuestra manera de ser. Pero no compartimos esa nueva idea que se inventaron los señores de la extrema izquierda del nuevo orden mundial para acabar y arrasar con todas las nacionalidades. No, señor. También somos amigos de la familia. Nosotros por ancestro, por costumbre, por tradición,
somos familiares, respetamos la familia como el núcleo que nos da la vida a nosotros y que además le da la vida a la sociedad. Entonces, estamos en contra de las ideologías externas, materialistas y extrañas a la naturaleza que tratan de acabar con la familia en Colombia, como es la ideología de género, como es la legalización del aborto, como es el matrimonio entre homosexuales, como es la adopción de bebés por homosexuales. Con relación a los homosexuales, que es una desviación a veces de tipo de formación física, hay que tenerles respeto, respetarles su libertad, su libre albedrío, pero no convertir esa inclinación para educar a los hijos y promover entre ellos el homosexualismo. Eso es lo que no podemos hacer y eso es lo que están haciendo en este momento a partir del acuerdo con las FARC. El señor Santos expidió 2 decretos ley antes de retirarse, en los cuales obliga al Estado a promover esa ideología que va en contra de la unidad familiar. Eso hay que derogarlo. Los alcaldes, todos, sobre todo los de las principales ciudades elegidos por la izquierda extrema, se han dedicado a destinar enormes cantidades de dinero a la propaganda gay. Cantidades inmensas en un país pobre que no tiene con qué atender esta pandemia para subvencionar la fiesta del orgullo gay. Yo más bien los invito a que hagamos la fiesta del orgullo heterosexual o del orgullo colombiano, pero ¿quién dijo que el orgullo gay merece una fiesta? Pues tampoco con los dineros de los contribuyentes. Entonces, la defensa de la familia es otro de los ideales que conforman la derecha. Lógicamente, entre un país y otro, las derechas son diferentes. Hay unas derechas en Europa que tienen otros problemas diferentes a los nuestros. Entonces hacen hincapié, por ejemplo, en defender su país frente a las migraciones africanas ilegales o de forma no reglamentada. Y en fin, ya son otras características. Pero en el caso nuestro, se podría sintetizar en estos graves problemas que tenemos. Y hay un problema que no lo tienen ellos y que nosotros sí, que es el problema de la cocaína. La cocaína es el combustible para la guerrilla, para el comunismo, para el socialismo. Tenemos que darle duro a ese problema. ¿Cómo se le da duro? Primero, con una aplicación severa de la ley. Segundo, tenemos que poner en su sitio a las cortes. ¿Quién dijo que la corte le puede decir al Ejecutivo, no fumigue? Es que el deber del Estado, primero, velar por la seguridad de los habitantes y segundo, velar por su salud. Eso no es problema de la corte, es problema del Ejecutivo. Entonces aquí estamos en una subversión de los valores y estamos en un desconocimiento de lo que es la separación de los poderes. Aquí los jueces se dedicaron a gobernar, los congresistas a gobernar y a juzgar. En fin, hay una mezcla de los poderes y entonces así es imposible que la democracia subsista. En Colombia, ya saliéndome de la pregunta tuya que creo que quedó más o menos contestada, en Colombia estamos afrontando gravísimos problemas en este momento. Y esos problemas no van a ser solucionados por la actual dirigencia política de ningún partido. Nosotros hicimos campaña por el no en el plebiscito, porque estábamos convencidos de que era fatal para Colombia aprobar ese acuerdo. Ganamos las elecciones, pero nos la robaron en la mesa de la Corte Constitucional. Hicimos campaña por el candidato de una alianza que se formó entre el conservatismo y el centro democrático, que era el señor Iván Duque, con la esperanza de que se acabara por fin esa tortura del gobierno de Santos. Pero resulta que nos hemos encontrado que siguió lo mismo. Estamos en una continuidad del gobierno de Santos. Y lo que estoy afirmando no es una ofensa, no es un insulto, es un hecho.
y se los puedo comprobar. En primer lugar, en su discurso de posesión, el señor Iván Duque dijo que no iba a gobernar con el espejo retrovisor. Y prácticamente regañó al presidente del Congreso por haber destapado la cantidad de problemas que encontraron que dejó el gobierno de Santos. En segundo lugar, toda la burocracia que dejó el doctor Juan Manuel Santos la tiene todavía vinculada el señor Duque. ¿Cómo va uno a combatir la corrupción del gobierno más corrupto que ha habido en la historia con los mismos que lo desarrollaron? Es imposible. Usted no puede hacer un congreso católico con cardenales protestantes. Entonces es lo mismo. ¿Cómo va a combatir la corrupción con los que vienen de la corrupción santista? Pero aparte de eso, el señor Duque no solamente dejó el santismo, sino que los nombramientos en los cuales ha intervenido ha seguido nombrando gente de la confianza de Santos, gente que promovió el sí en el acuerdo y gente que no está para nada interesada en solucionar esos problemas que nos quedaron con el acuerdo. De manera que... Sí, Luis Alfonso, yo quiero que nos expliques también eso que quiero dejar claridad. Nosotros no somos uribistas, pero respetamos muchísimo a los uribistas, como respetamos a cualquier colombiano de bien, indistintamente de lo que piensen. Es una característica para ser un militante de la derecha. Nosotros somos más racionales que pasionales en nuestro proceder. Pero, ¿qué opinión te merece a ti como estratega, como filósofo de la derecha, lo del Centro Democrático? Para mí, yo lo defino en un castellano claro como alta traición. Incluso senadoras como Paloma Valencia, que todos sabemos que ella tiene sus apegos marxistas, por no decir que admira a Marx, motivaron en Colombia para que muchos firmáramos, para que derogaran la JEP, para que se tumbaran los narcoacuerdos. Nadie se dio cuenta ni siquiera cuántas firmas se recogieron. Y siempre han jugado con el pueblo de esa manera. En una entrevista pasada hablábamos con un compañero nuestro de Medellín también, y él nos decía que él había estado esa noche con el funcionario, con el precandidato Nieto Loaiza, que es una persona que consideramos también un tipo con un buen calibre. Pero también se dio como manosearon, prostituyeron unas encuestas que nadie le conoció jamás una ficha técnica. Y finalizo mi intervención. Es lamentable cómo en los menos de 48 horas el doctor Álvaro Uribe Vélez sale a defender al empleado de Santos, que es el que está sentado en la casa de Nariño. Ustedes sabiamente lo ha dicho Luis Alfonso García, este señor sirve a Juan Manuel Santos, no le sirve a Colombia, que lo eligió. Los uribistas le han apoyado, pero en el gabinete de gobierno hay santistas, no hay uribistas. Yo lo llamo alta traición. Yo reconozco que el mejor colombiano de la historia presidencial ha sido el doctor Álvaro Uribe Vélez, pero después del 2010 no sé qué se hizo. Para mí él es culpable de esa alta traición, es mi opinión personal. ¿Qué opinas tú? Bueno, yo también tengo como norma no hablar tanto de las personas, sino más bien de los hechos. Yo no estoy de acuerdo con el hecho concreto de que el doctor Duque haya prometido, por ejemplo, que iba a reformar el acuerdo de las FARC y resulta que ha sido estricto en el cumplimiento de ese acuerdo sin exigir nada a cambio. Nosotros los abogados sabemos que en un contrato bilateral hay obligaciones de parte y parte. Y hay un aforismo jurídico muy sabio que dice que el incumplimiento de las obligaciones de una de las partes exime a la otra de cumplir las suyas.
Entonces, si la FARC no ha cumplido ni en la entrega de los secuestrados, ni en la entrega de los menores reclutados, ni en la entrega de las armas verdaderas, ni en la entrega de los bienes ilícitos, ni de las rutas del narcotráfico, entonces, ¿con qué derecho exige que le cumplan el acuerdo? Esto es un contrato que llamamos sinalagmático o bilateral, en que cada parte tiene que cumplir lo suyo para exigir sus derechos. Entonces, en primer lugar, por ese lado, yo como presidente le hubiera dicho a las FARC, ustedes no cumplieron, entonces yo tampoco. ¿Se me viene la corte encima? Sí, señor. Asumo esas obligaciones. Segundo, el señor Juan Manuel Santos no tenía autorización para firmar a nombre del pueblo colombiano un contrato, porque el acuerdo es un contrato, en el cual el pueblo le había dicho que no, por mayoría. No tenía autorización para firmar eso. Por consiguiente, ese acuerdo no es válido, ni tampoco es válida ninguna de las normas que lo implementan. En tercer lugar, admiro como tú y como muchos colombianos al doctor Uribe Vélez. Considero que es el estadista más importante que hemos tenido, por lo menos en el siglo XX. Pero como humano también ha cometido errores. Yo no voy a decir que de mala fe, pero a él nadie le había dado autorización para irse donde el señor Santos a negociar un acuerdo que a mi juicio era inexistente. Uno va a negociar cuando hay una cosa existente, pero si ese acuerdo fue rechazado, no nació a la vida jurídica, por consiguiente no había que negociar ahí. Era que convocar a la gente a salir a la calle, a pedir la renuncia del presidente y a pedir que se restaurara el orden y la legalidad en Colombia. No se hizo en esa oportunidad. Creímos que lo iba a hacer el señor Duque. Tampoco lo hizo, porque según algunos rumores y según algunos indicios, los abogados también somos amigos de demostrar un hecho a base de una serie de indicios. No siempre el delito se demuestra con la confesión, que es la prueba reina, sino que muchas veces se consigue la certeza sobre la comisión de un delito a base de indicios. Y le voy a dar algunos indicios que nos van a dar como conclusión de que es que el señor Duque es un apadrinado del señor George Soros. En primer lugar, porque según las informaciones que han llegado, fue becario de la organización Open Society del señor George Soros, que es una organización mundialmente conocida como partidaria de la izquierda, partidaria del materialismo, partidaria de la ideología de género, partidaria de la legalización de la droga y muchos etcétera más. En segundo lugar, ¿qué hizo el señor Iván Duque cuando fue elegido antes de posesionarse? Se fue para Europa a entrevistarse con el CIO o CEO de la ONG llamada Crisis Group, que es la organización del grupo Soros que maneja la política mundial. No tenía él para nada que ir como presidente electo a recibir instrucciones de un funcionario del señor Soros. Entonces, de allí que las actuaciones del señor Duque, que al principio no entendíamos por qué su afán de cubrirle todos los errores a Santos, su afán de mantener el statu quo de Santos, su afán de ayudarle a las FARC por todos los lados, su afán de continuar con la ideología de género, pues está ya muy bien explicada. Es que él es de Soros, como lo es Santos, que es de la junta directiva de la Open Society. Entonces están en el mismo barco los señores Duque, Santos y Soros. No nos engañemos. Entonces me decía un contertulio o un destinatario de mis mensajes, me decía, usted que habla tan bonito, que escribe tan bien, ¿por qué no le dice al doctor Duque que haga esto? Le dije, señor, yo no voy a perder el tiempo. Lo que vamos a hacer lo tenemos que hacer nosotros. Yo estuve buscando con afán, desde la época en que estábamos tratando de formar un partido de derecha,
buscando con afán un líder que llevara esto a buen término. Y no lo encontré. ¿Por qué? Porque hay personas muy importantes que piensan como si fueran de derecha, pero que no son capaces de asumir posiciones verticales. Hay unos, a usted mencionó algunos ahora, gente muy capaz del centro democrático, que tienen aspiraciones presidenciales, pero que cuando escriben o hablan, únicamente se atreven a decir lo que es políticamente correcto. O sea, se mueren del miedo de hablar de Duque o de Uribe. Yo no tengo miedo. Yo en la conferencia que me tocó exponer en el Foro Atenas, les dije, mire, aquí no podemos seguir en la misma política de connivencia con el marxismo. No podemos seguir tolerando la falta de autoridad. No podemos seguir dando de la mano a unas personas que lo único que quieren es utilizar todas las formas de lucha para tomarse el poder. Están felices de amigos del gobierno, felices en el Congreso, pero tienen el brazo armado que maneja todo el narcotráfico en el país. Entonces, nosotros no podemos tolerar eso. Yo lo que quiero es convocar a los colombianos para lo siguiente. Primero, para tomarnos el poder. ¿Qué es tomarse el poder? Necesitamos el 51% como mínimo del Congreso. Porque la mayor parte de lo que hay que reformar, hay que hacerlo es derogando leyes y cambiando la Constitución. Y si lo vamos a hacer por la vía democrática, que es lo que los de derecha proponemos, es con las mayorías en el Congreso, en primer lugar. En segundo lugar, hay que tomarse la presidencia. ¿Por qué? Porque nosotros no creemos en nadie. Tenemos gente muy buena, pero que a la hora de la verdad se arruga ante el peligro. Usted tiene que tomar posiciones verticales que le pueden costar la vida, pero tiene que tomarlas. Necesita voluntad. Para fumigar la cocaína desde el aire hay que tener voluntad política, más nada. Para acabar con el terrorismo hay que aplicar la ley con severidad y hay que coger a los bandidos y apresarlos y mandar a los que están en solicitud de extradición, mandarlos a los Estados Unidos. Hay que acabar con la corrupción. Es que la corrupción se come más de la mitad del presupuesto. 50 billones de pesos, dijo la Contraloría, que valía la corrupción anualmente en Colombia. O sea que son 3 reformas tributarias. ¿Para qué vamos a hacer reformas tributarias? Más bien recuperemos la plata que se están robando. Ahora yo le quiero proponer, no me puedo extender en todas las propuestas que tenemos porque nos demoramos una semana, pero le voy a proponer una sola para que la recuerden. Mírenla. Luis, perdón que te interrumpa. Tenemos este programa, tenemos todos los programas que tú quieras, y si quieres hacerlo todas las semanas lo hacemos. Y quiero dejarle claro, y esto es una orden directa que les estoy entregando a los grupos y a las mesas de trabajo de la derecha nacionalista en Colombia. Hay que masificar este programa y tenemos que llegar a miles de colombianos para que escuchen lo que en este preciso momento va a decir don Luis Alfonso García Carmona, porque prácticamente es la forma como se va a solucionar el problema en Colombia. Si no lo hacemos como se tratara de una receta médica, este paciente se nos va a morir. Punto. Aquí no nos estamos inventando ni el agua caliente, ni estamos hablando cosas que no se pueden realizar. Estamos con la República de Colombia está en estado crítico. Los supuestos médicos que tienen al lado son los mayores genocidas, los mayores narcoterroristas que el mundo haya conocido. El trabajo de muchísimos colombianos históricos que se enfrentaron para que personas de esta calaña se sentaran en el Congreso de la República a legislar, fracasó. Estoy hablando desde el doctor Álvaro Gómez Hurtado. Estoy hablando de periodistas como Guillermo Cano y como muchísimos más que desde el Ministerio de Justicia de la época cayeron víctimas de los narcoterroristas. Históricamente yo lo he venido enseñando
don Luis Alfonso, y espero me corrijas antes de que entres en ese punto crucial. Los grupos de guerrillas desaparecen hasta mediados de 1985. Después, con el atentado al Palacio de Justicia, pasan a ser narcoterroristas hasta hoy en día. Estamos hablando de aproximadamente 35 años de narcoterrorismo. Dejemos ese punto claro. Don Luis Alfonso, ya con esta recomendación que le acabo de hacer a la gente para que entremos puntual, creo que tú nos vas a dar la receta para esa reconstrucción nacional, para salvar nuestra república, para enderezar el camino. Tú dijiste algo valiente. Esto se tiene que hacer sin miedo. Y creo que el próximo presidente de Colombia, sea quien sea, debe ser una persona valiente. En lo personal, y no pido disculpas porque no soy neutral, soy muy partidista de la derecha del conservadurismo, estoy completamente de acuerdo. El próximo hombre que se siente en la Casa de Nariño tiene que ser un hombre de verdad, no un eunuco, como lo que tenemos hoy en día en la Casa de Nariño. Y mucho menos al servicio de personas que yo creo, don Luis Alfonso, ¿no? Y no se le haga raro, que el verdadero jeque de la cocaína en el mundo es George Soros. Y no se le haga raro que es el que maneja absolutamente, es el jefe de las FARC, es el jefe de los Castro en Cuba, es el jefe de todos los movimientos de izquierda, inclusive el destrozo que le están haciendo a España con el partido Podemos, el destrozo que viene desde Venezuela, incluso lo que logramos parar en Bolivia el año pasado, cuando en 21 días el único pueblo valiente de Latinoamérica que se paró firme, que no le comió a jueces, ni a abogados, ni a nadie, y que sacó a huidas a Evo Morales, que no es para nadie ajeno, es tal vez el narcotraficante más peligroso de Sudamérica. Lo hizo el pueblo. Colombia tiene que aprender de eso. Lo hizo un pueblo de 10 millones, 11 millones de habitantes. Y todo empezó un día, en el primer anillo de Santa Cruz, en el área del Cristo Redentor, donde un valiente ciudadano, en ese momento era el presidente del Comité Cívico de Santa Cruz, invitó a toda la comunidad para que lo apoyaran. Él es actualmente un candidato presidencial acá en Bolivia. Ha sido muy controversial porque no goza de una muy buena inteligencia verbal. Parece que cada vez que habla, en vez de ganar terreno, como que lo pierde. Yo creo que le hace falta que tú lo asesores al señor Camacho. Pero mira lo que hicieron acá en Bolivia. Ellos hicieron una invitación. Yo me encontré con él cuando venía para mi casa. Él estaba haciendo una campaña mediática precisamente para invitar a la comunidad a esa reunión. En un monumento que se llama la Madre India. Yo paré mi camioneta, yo los observé y me pareció curioso cómo habían colocado a un hombre como con la casaca de Simón Bolívar, semejante a Simón Bolívar en un caballo, y esa era la invitación de libertad. Me pareció bonito, yo me paré, lo había visto a él en varias reuniones antes, me le acerco y le hice una pregunta a don Luis Alfonso, le dije, señor Camacho, ¿usted está completamente seguro de lo que va a hacer? Y el tipo en una honestidad, pero obviamente no tengo la confianza o él conmigo para que una persona se le acerque de buenas a primeras y lo interrogue, y yo le dije, ¿usted está seguro de lo que va a hacer, hombre? Y el tipo en una honestidad me dijo, no estoy seguro, estoy convencido. Tipo valiente. Pude hablar con algunas de las personas cercanas a él y a mí me dijeron lo siguiente, Luis Alfonso, me dicen, Josué, no estamos preparados, no sabemos lo que va a pasar, pero nos vamos a lanzar a la pileta. Es una expresión muy argentina, muy gaucha, lanzarse a la pileta. Ellos esperaban más o menos una convocatoria de, qué sé yo, 5, 10 mil personas. Fue increíble. Nosotros estuvimos ahí. Luis Alfonso,
casi más de 1,5 millones de personas en las calles. Las marchas que se dieron en Colombia para la defensa del no son pequeñas comparado con lo que los bolivianos han hecho. Y yo lo dije, si en Colombia lográramos copiar un poco de ese amor cruceño, de ese comité cívico de Santa Cruz, y lo trasladáramos a la versión colombiana, estoy totalmente seguro que tu idea, Luis Alfonso, sería brutal. El problema de nosotros en Colombia, que incluso te voy a poner un ejemplo porque eso es una pregunta que me hicieron del comité que te la hiciera a ti. En este momento hay un candidato que es el coronel Mejía. Muchos están hablando del coronel Mejía y es como lo más parecido que nosotros pudiésemos tener a un hombre de la derecha. Es como lo más parecido. No sé si sea de la derecha, no lo conozco. Solo conocemos lo que mediáticamente hemos visto. Jamás en mi vida he hablado con este señor. Pero incluso en los grupos de las reservas, que creo que hay 271 grupos de la reserva en Colombia, deberían tomar la filosofía que tú nos vas a enseñar ahora. Pero ni entre ellos mismos se quieren. Hay 271 grupos de la reserva en Colombia que sería como si hubiesen 271 mesas de trabajo para poder ayudar a que el coronel Mejía se convierta en una verdadera opción presidencial y que no termine naufragando como tristemente le pasó a nuestro general Harold Bedoya. Si Colombia hubiese girado en el año 98 por el camino de Harold Bedoya, tal vez hoy estaríamos siendo una de las naciones más prósperas del mundo, porque llevaríamos hasta este momento 30 años de trabajo y de éxito. Trabajo de éxito que el gobierno de Álvaro Uribe logró hacer económicamente. Ese milagro, ese boom económico colombiano se logró en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez al cierre del gobierno del doctor Uribe. Incluso la economía nacional en Colombia presentó una mejoría impresionante. La caída del dólar fue brutal. ¿Quién lo logró? Esa seguridad democrática. Porque había un presidente valiente. Esto no se logra con eunucos ni con traidores, ni mucho menos con personas que tienen ínfulas de la realeza. No creo que funcione así. Entonces, para continuar con la entrevista, con este conversatorio, perdón, en este momento Luis Alfonso nos va a enseñar cuál es la receta para salvar a Colombia, y te pido, para no interrumpirte, nos expliques cómo ves tú el coronel Mejía, cómo ves a las reservas activas de Colombia, y si la unión de las reservas activas de Colombia al movimiento, a la alianza que tú estás haciendo para la reconstrucción de Colombia, para salvar a Colombia, puede ser bienvenida. Ese es el enfoque que queremos darle a esta parte final. Bueno, no ha tocado el tema de las fuerzas militares, pero es un tema crucial dentro de la propuesta que tenemos a los colombianos. En primer lugar, porque el tratamiento que le han dado a las fuerzas militares ha sido inicuo, indigno, desde el propio Pacto de La Habana. ¿Cómo es posible que equiparan a unos valientes soldados que han defendido la soberanía, que han defendido al pueblo colombiano, con unos bandidos, unos fascinerosos, en el mismo pie de igualdad, y luego en ese tribunal o ese remedio de tribunal que nombran, entonces nunca condenan a ningún guerrillero, pero sí ponen contra la pared a un militar para que confiese lo que no ha hecho, o si no lo dejan de por vida ahí en la prisión. Entonces, yo me rebelo contra eso. Y por eso nosotros tenemos todo un programa en defensa de las fuerzas militares y de sus miembros y de sus reservas, que ojalá lo lean. Mi opinión sobre el coronel Hernán Mejía es la mejor. Cuando él escribió su libro, que para mí es un bestseller, yo me atreví a escribir una columna que la titulé
no nos arrodillaremos, señor coronel. Me acuerdo mucho de esa columna, donde decía lo que hay que hacer. En esa época, que eso fue en el gobierno de Santos. Ahora la situación es diferente. En este momento, la campaña electoral debe empezar hoy. Nosotros no podemos esperar a que la registraduría nos diga, bueno, se abren las inscripciones para el Congreso. No, hay que empezar hoy la campaña. Por eso convoco a todos los amigos tuyos y a toda la gente que cree en estas ideas que nos acompañen en esta campaña. Tenemos que convertir, oiga la primera insinuación, tenemos que convertir las elecciones de Congreso del 2022 en un plebiscito. Porque ¿qué ocurre? La mayor parte de la gente no va a votar por el Congreso, pero sí votan en las de presidencia. ¿Por qué? Porque las de presidencia hay una mayor movilización, porque en las de presidencia se mueven temas nacionales y muchas veces se le dice a uno, mire, se va a jugar el destino del país, usted va a votar por Petro o por Duque, pero no vota por Duque por miedo de Petro, pero no porque esté convencido. En cambio, en las elecciones de Congreso lo que prima es la acción particular de cada congresista frente a un grupo de electores que él trata de convencer o con dádivas o con presiones o con su actividad política. Pero la mayor parte, pues no nos engañemos, viene es el voto comprado. Entonces debemos sacar esas elecciones de esa manipulación electoral y convertirlas en un plebiscito, decirle a la gente, mire, usted quiere salvar a Colombia, vote por esta alianza, por esta unión de movimientos de derecha. Quiere continuar con las FARC, con el santismo, con la corrupción, con el terrorismo. Entonces vote por lo que viene manejando el señor Santos y por lo que viene manejando las FARC y por sus empleados como el señor Duque. De manera que tenemos que convertir las elecciones de Congreso en un verdadero plebiscito. Que cualquier persona, sea a nombre del conservatismo, a nombre del centro democrático o a nombre de suyo con firmas, se lance con esta plataforma Alianza para salvar al país y que la gente vote por eso, por ese programa, no por ese señor. El señor va a representar un voto allá en el Congreso, pero ese voto lo necesitamos. Si nosotros no conseguimos el 51%, no vayan a creer que todo este programa tan bonito se puede poner en práctica. Un presidente, para llegar a convertir eso en práctica, tenía que volverse un dictador, y eso es bastante difícil. Pero bueno, en la campaña hay que hacer otra cosa. Nosotros no podemos permitir que la izquierda se alimente con los dineros enormes de los presupuestos de Bogotá, Cali y Medellín para hacer la campaña del 2022. Nosotros tenemos que revocar el mandato de esos 3 alcaldes antes de que empiece la campaña. O sea, los comités cívicos de cada ciudad tienen que ponerse como meta revocar el mandato de estos burgomaestres de izquierda. La señora Claudia López, el señor Quintero de aquí de Medellín y el señor Ospina de Cali. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Hay muchísimas razones para revocarles el mandato. No es sino que comparen lo que ellos prometieron y lo que están haciendo. No es sino que investiguen los contratos que están repartiendo entre sus amigos. No es sino que descubran los contratos que están haciendo que para mejorar la imagen de ellos. En un momento en que se necesita el dinero para darle comida a los que están desempleados. Entonces hay muchas razones para hacerlo, pero fundamentalmente porque no podemos permitir que sirvan de comodín para lanzarse a la presidencia de la República y para tomarse el Congreso. Entonces tenemos ya una tarea, revocar los mandatos. Otra tarea, convertir las elecciones de Congreso en un plebiscito. Y la tercera tarea es llegar a la presidencia, que llegue el que sea. Si a mí me muestran un candidato que sea capaz de interpretar estos programas y de ponerlos en práctica, yo voto por él. Pero si no lo hay, yo lo hago. O muero en el intento.
Excelente. Estoy entendiendo y me encanta tu presentación. Literalmente te estoy viendo como nuestro candidato presidencial. Muchas gracias. Bueno, pero bueno, vamos, esa es la parte de la campaña, pero vamos a tocar un tema de gobierno. Ok. Resulta que el próximo gobierno va a tener como retos, como desafíos, dos problemas importantes. Primero, va a encontrar un país completamente quebrado, un sector empresarial quebrado y millones de desempleados, pero no, lógicamente todo no es culpa del gobierno, sino de la pandemia, de la crisis sanitaria. Pero eso va a dejar, en este momento ya hay cerca de 8 millones de empleos perdidos a raíz del cierre de las empresas. El déficit fiscal del Estado, que en gran parte se debe a la crisis, pero también por los gastos exagerados del Estado, va a llegar a finales de este año al 70% del Producto Interno Bruto. O sea, una cosa loca. Pues yo les tengo la fórmula sin hacer reforma tributaria, sin endeudarnos más. Porque es que los economistas, yo me leo todos los días las columnas de los economistas, de los políticos, que hablan de la crisis. Entonces todos proponen que una nueva reforma tributaria o que hay que seguir endeudándonos cuando ya no damos más. Pues yo propongo una fórmula muy diferente que quiero que se les grabe. Mire, en el Acuerdo de La Habana se crearon una cantidad de obligaciones de cuenta del Estado. Obligaciones de dinero para las FARC, obligación de dinero para los desmovilizados que llaman, toda clase de ayudas, de presupuestos, de burocracia, de organismos y de comités y de burocracia al servicio de las FARC y del acuerdo con ellos. Se hizo un estudio completísimo sobre cuánto le costaba al país el acuerdo con las FARC. Pues cuesta la bicoca de 129 billones, billones es millón de millones, billones de pesos, el acuerdo con las FARC en los próximos años. Yo le propongo al pueblo colombiano una solución muy sencilla. Voten por la Alianza Reconstrucción Colombia y nosotros derogamos el acuerdo de las FARC y esos 129 billones de pesos los destinamos a salvar todas las empresas afectadas por la crisis y a crear todos los empleos que se necesitan en Colombia. Yo lo veo como algo práctico, como algo real. Esta es una invitación a los grupos de la derecha nacionalista en Colombia. Esto es una invitación al Comité Cívico Nacional para que empiecen a apoyar en esta idea. Y a todos aquellos candidatos o colombianos que quieren, que crean que pueden ayudar a Colombia, tengan muy claro, porque de la página de la derecha nacionalista de Colombia vamos a estar publicándoles cuál va a ser el derrotero y el camino para que ustedes se comuniquen con Luis Alfonso García como la cabeza de la Alianza Reconstrucción Colombia. Cómo se está trabajando con un grupo de personas muy serias desde Antioquia para que se tenga una personería jurídica y para que se pueda conseguir a futuro un posible aval para candidatearse al Senado o a las cámaras de representantes o de pronto a una alcaldía, incluso desde un consejo o de una asamblea departamental. Es el trabajo que se viene realizando de hace varios años atrás. Personas como Luis Alfonso García Carmona, que yo creo que nos ha enseñado bastante en este momento sobre la ideología de lo que es realmente la derecha, de cómo se solucionan los problemas de Colombia, y que definitivamente si ustedes apoyan la idea de nuestro ideólogo Luis Alfonso García Carmona, ténganlo por seguro que todos los que estemos aquí nos comprometeríamos claramente en destruir, en desmoronar
en sacar hasta el último ápice de basura que haya hecho Santos en Colombia. Eso está claro. Y es claro que si ustedes quieren hacer parte de la Alianza Reconstrucción Colombia, tienen que llenarse de amor por Colombia. Y los miedos bien puedan déjenlos en su casa. Sencillo, claro y sin necesidad de anestesia. Colombia va a ser salvada por hombres. Punto. No por eunucos. Y el miedo tiene que cambiarse por ese nacionalismo. Y que yo he venido enseñando durante varios años desde esta página, las diferencias entre patriotismo y nacionalismo. Y el ejemplo más claro de un hombre nacionalista lo viene haciendo Donald Trump en los Estados Unidos, que esperamos en noviembre gane. Estuve viendo un programa realizado por el colombiano Omar Bula. Y Omar Bula decía una frase que me quedó clavada, y él decía que la inmundicia, si Trump pierde, ¿quiénes cantarán victoria? Literalmente la inmundicia, la basura cantará victoria. Usted decide a qué lado pertenece. Si a esa basura o a la parte de las soluciones. Y yo creo que Colombia necesita de entrada que en noviembre Donald Trump gane, porque por ahí empezamos a hacerlo todo y está claro que el verdadero jefe del Partido Demócrata en los Estados Unidos es George Soros. Como el jefe del señor Duque es George Soros. Como el jefe de Santos es George Soros, y como no se le haga raro, porque no tenemos las pruebas de que tal vez el mayor empresario, el verdadero dueño de toda la cocaína que se produce en Colombia, también es George Soros. De algún lado tiene que salir la plata para sostener a la izquierda internacional. El quindiano, ya en libertad, que se encuentra en Alemania, el cuyauro Carlos Leder Rivas, lo dijo por allá antes de 1985. La bomba atómica de Latinoamérica es la cocaína. Tan sencillo como eso. Si nosotros como colombianos, como hombres valientes, no nos enteramos de que tenemos que enfrentar este problema, Colombia nunca podrá salir adelante. Y vamos peor que Venezuela, y más rápido. Claramente, en un programa pasado, un hombre administrador de empresas, en este programa desde Córdoba, Colombia, nos enseñó, desde el departamento de Córdoba, más exactamente en Montería, nos enseñó que el Producto Interno Bruto de Colombia ya al cerrar esta vigencia 2020 estará endeudada en más del 56%. En pocas palabras, no tenemos con qué pagar la comida, no tenemos con qué pagar el desarrollo de Colombia, porque se lo están dando todo a los que nos han masacrado, nos han secuestrado, nos han robado, y a los que están contaminando el mundo de cocaína. Tan sencillo como eso. Y que hay que apoyar a los que son. Tal vez en este momento, don Luis Alfonso García Carmona y yo, Josué Martínez Loaiza, que estamos presentando este programa a ustedes, seamos como los Davids. Pero así como David, así como el pueblo de Israel tenía a Dios en primer lugar, yo creo que Luis Alfonso García y este servidor que les habla, tenemos la misma característica. Esto se hace con Dios. Y todos los grupos de la Reserva en Colombia, esos 271 grupos de la Reserva en Colombia, espero vean este programa. Dios quiera que sea así. Y que nos empecemos a dar cuenta que desde las reservas activas de Colombia, con el pensamiento que nos ha enseñado hoy Luis Alfonso García, vamos a llegar bien. Pero esto no se va a llegar con egos, de que porque yo era el coronel o porque fui el general y que entonces yo estoy en el grupo de las reservas activas de Colombia y que porque tengo los mayores miembros, entonces yo tengo que ser el candidato. No, no es así. Tenemos que lograr votos. Usted me enseñó, Luis Alfonso, que el negocio de la política se resume en votos y que el éxito de la política se resume en escaños, en el Senado, y que la manera de sacar a Colombia adelante es ganando las elecciones y colocando al presidente correcto.
Punto. Así como el pueblo colombiano marchó para sacar adelante la victoria del no, no lo volvimos a hacer. Vendimos la victoria del no, la regalamos, porque unos truanes, sin ningún tipo de asomo de vergüenza, se metieron a la Casa de Nariño y se confabularon para que Colombia esté en el fracaso que está hoy en día. Yo voy a confesar públicamente que tengo un miedo muy grande, y es que Dios nos dé la espalda por cobardes. En un programa que yo le hice una entrevista a un general de la República, en uso de buen retiro, que es el jefe del grupo de las reservas activas en Colombia, RS se llama su movimiento, general Rincón, dijo una frase que me enseñó muchísimo: que no lloremos como niños lo que nos quedó grande defender como hombres. Claro, sencillo y tajante. Ese programa llegó a más de 30.000 colombianos. Pero a mí me preocupa, Luis Alfonso, que ese general, en medio de su orgullo militar, crea que el general Mejía está por debajo en grados y que no merece el apoyo. O que de pronto otros grupos de la reserva, liderados por suboficiales, digan que no apoyan al coronel Mejía porque es oficial y que hay que apoyar a un suboficial. Cosas de ese tipo. A mí me quedó bastante claro en la enseñanza que usted nos dio y en la entrevista, en el conversatorio en el cual tú participaste, que definitivamente hay dos figuras muy interesantes para las candidaturas del 2022. Obviamente eres tú uno de ellos y obviamente el coronel Mejía es otro. Y escuchándote, yo estoy completamente seguro que el coronel Mejía tiene muy buena voluntad y tiene mucho valor, pero no conoce la política como usted. Usted sí sabe, Luis Alfonso, lo que es la política. Usted sí sabe lo que es administrar. Usted sí sabe lo que es liderar desde una oficina, desde una gobernación, incluso desde el proceso jurídico. Él es un militar. Los militares mandan, obedecen. De ahí a que el coronel Mejía tenga el país en su cabeza y la capacidad para poder liderar procesos políticos, no lo creo. No lo creo. Que en un determinado momento tengamos que apoyarlo con nuestro voto, con todo el amor del mundo lo voy a hacer. Se nos cayó el internet. ¿Me escuchas? Bueno, sí, ahora sí. Sí. Te quiero interrumpir para despedirme. Quería decir simplemente que comparto tu admiración, tu respeto por el coronel Hernán Mejía Gutiérrez, a quien yo considero un héroe de la patria. También quiero decir que para mí es supremamente importante contar con las reservas de las fuerzas militares y de policía, pero unidas. Es que el único problema que yo le veo a las reservas es que cada oficial se conformó su grupo de amigos, todos de menor graduación que él, y entonces, a pesar de que son civiles, siguen con el chip aquí de la jerarquía. Entonces, aun cuando haya un suboficial muy importante, pues no es capaz de lanzarse al liderato porque por encima de él hay un coronel. Entonces eso se respeta y se sigue respetando toda la vida y yo eso lo entiendo. Pero tenemos que meternos dentro del gran problema que es el país. Y por ese país tenemos que renunciar a esa serie de cositas que nos pueden dividir y unir a las reservas, no solamente desde el punto de vista militar, sino desde el punto de vista del país. O sea que, ¿por qué no un civil puede trabajar con ellos? Yo creo que sí. Yo admiro muchísimo al coronel Hernán Mejía, al general Rincón, al coronel John Marulanda, a muchos amigos que tengo por fortuna dentro de las fuerzas militares y de la policía. Pero
sí creo que debemos unirlos, no separarlos, y tratar de que compartamos estos ideales que son comunes, no solamente a ellos, sino a nosotros, para que salvemos el país. Una señora me decía, cuando les puse esta idea de destinar la plata que le vamos a regalar a las FARC, más bien a salvar al país, a crear empleo y a salvar las empresas, me decía, eso es lo que se necesita. Y le dije, señora, no se engañe. Eso se necesita, pero necesitamos el apoyo de todos. Ustedes no me vayan a elegir a mí y a dejarme solo en la presidencia, porque yo no soy capaz. Yo voy allá, si hay un gran movimiento cívico, llega y se toma el Congreso. No necesitamos el Congreso completo, necesitamos el 51%. Con ese Congreso reformamos al país, creamos una justicia nueva, acabamos con la corrupción, acabamos con el terrorismo y creamos un país como el que hemos soñado para nuestros hijos y los descendientes. Excelente, excelente. Tenemos a nuestro candidato, doctor Luis Alfonso García Carmona. Tenemos a nuestro movimiento ARC, que es la Alianza de Reconstrucción Colombia. Se está trabajando fuerte para tener todo el piso jurídico para poder conseguir los avales de candidatos. Y es la idea en este momento más seria para que ustedes nos ayuden, por favor, a sacar a nuestro candidato a la idea de la verdadera derecha de Colombia. Vuelvo y le repito, el ideólogo, la persona que escribió y nos enseñó los pilares fundamentales de la verdadera derecha es este doctor que ustedes han visto. Luis Alfonso García Carmona, hace 4 años atrás, fue el que le dio vida a esta página derecha nacionalista de Colombia. Los testimonios, así como sale de mi boca, porque así sucedió. Ahora necesitamos apoyar a nuestro ideólogo Luis Alfonso Carmona, un hombre que tiene la experiencia suma, un hombre pro, un hombre que ha sido pesado en muchas de la historia de Antioquia y ha salido solvente, adelante y sin mella alguna en su dignidad y en su buen nombre. Empecemos por hacer orden en Medellín, en Bogotá y en Cali. Hay que conseguir la revocatoria de esas alcaldías antes de que lleguen las elecciones presidenciales del 2022. Como lo ha enseñado Luis Alfonso, por incumplimiento al plan programático que presentaron en elecciones, que es una completa burda, montaje y una estafa. Luis Alfonso, no te quiero quitar más tiempo. Nos has enseñado muchísimo dónde van a encontrar la información de ARC. Bueno, en este momento estamos para salir al aire con la página web que se llamará Alianza Reconstrucción Colombia y saldrá en una semana más o menos. Sin embargo, los que quieran comunicarse conmigo mientras sale la página, pueden hacerlo a mi correo. La cuenta se llama lugarmed, LUGARMED, @une.net.co, lugarmed@une.net.co. Con el mayor gusto contesto personalmente los mensajes mientras sale la página web, que ya les estaré anunciando por este medio tuyo cuál es la forma de llegar a la página, y donde también lógicamente estamos abiertos a cualquier opinión que nos llegue. No, este medio es nuestro, es suyo. Usted fue el que lo ideó. Es el padre ideológico de la derecha de Colombia. A todos los colombianos, muchísimas gracias a todos los ciudadanos. En este momento ya tienen la meta, la orden. Si lo quieren, algunos no les gusta cuando yo hablo así, pero tal vez mi historial como carabinero lo entendí así. ¿Qué ordena y orden cumplida? Esperamos tener la orden cumplida antes del cierre del 2022. Y sería maravilloso que personas en Medellín lideren la revocatoria de esa alcaldía sodomita, igual en la ciudad de Bogotá, igual en Cali.
Dios los bendiga, Dios nos bendiga. Ha sido la presentación de la derecha nacionalista de Colombia. Colombia ya tiene una nueva organización política llamada Alianza Reconstrucción Colombia. Han escuchado ustedes a Luis Alfonso García Carmona. Vamos a necesitar mucha ayuda colombiana. Y esperemos que nos apoyen y no nos dejen solos. Con Dios por delante.